Él es guerrero desde su juventud y tú eres solamente un pastorcito. Qué ánimo, ¿verdad? Qué ánimo. Pero David le empezó a decir algo que yo quiero decirte, que esto es el entendimiento. Le dijo: no, mi rey, cuando un león me agarraba una de mis ovejas, yo seguía al león y lo mataba y lo despedazaba con mis manos. Algo, no era un kirikiri, un gatito, era un león. Pero en él había un espíritu diferente. No había un espíritu de temor, había un espíritu de amor, de poder y dominio propio. ¿Y qué sucedió? Lo confrontó. ¿Lo confrontó con temor? No. Lo confrontó con seguridad. Porque le dijo al rey Saúl también: mi rey, sépase que cuando me robaba un oso a una de mis ovejas, yo también me iba detrás del oso, le quitaba la oveja de su hocico y lo despedazaba con mis manos. Wow. Cuando un oso se levanta, no es chaparrito el oso. Esas experiencias llevaron a David a decir: y ese incircunciso será como uno de ellos. ¿Se da cuenta? Las experiencias son tan importantes porque te dan la confianza y te dan la revelación. ¿Cuál es la revelación? Dios está contigo. Amén. ¿Cuál es la revelación? Dios está contigo. Esa es una revelación. Dios está contigo. Y la palabra dice que confrontó a Goliat, con una sola piedra lo mató y le cortó la cabeza, y asunto terminado. Hay muchas cosas que te están gritando y te están hablando y te están intimidando. ¿Y sabes algo? Tienes que empezar a entender que esas cosas que te han intimidado el día de hoy pueden terminar si tú dices: no más, no más, no más. Tú eres el que toma la decisión en base a una revelación. Saúl quiso vestir a David con una armadura que ni le quedaba, pero David dijo: yo sé pelear con mi hombre. Tú tienes que aprender el día de hoy a confrontar tus temores. Si vencemos nuestros temores, daremos testimonio a otros. Hay mucha gente que necesita una manifestación, no la información, no el conocimiento solamente, no el entendimiento, sino la revelación. ¿Sabes algo? Tal vez tú eres la única persona o la única Biblia que se van a encontrar. Tú eres. Nosotros somos. Dios me ha permitido, a través de mis experiencias, creer que el Señor es poderoso para hacer cambios en nuestras vidas. Por eso quiero terminar. Hace menos de un año, o más de un año, no recuerdo, llegó una señora a nuestra congregación, que un pastor la refirió, porque ella tenía problemas, los espíritus se le manifestaban. Y esta señora es una maestra, es una profesora de una universidad.
y no pudo seguir trabajando porque los espíritus se manifestaban y porque le dio cáncer en el páncreas. Y el pastor nos decía a nosotros, cuando oramos por ella, los demonios se manifiestan, pero no se van, no salen. Y vinieron a la iglesia, Gabriel y yo empezamos a orar por ella, y empecé a orar y decirle: Señor, ¿cuál es la raíz? ¿Cuál es la raíz de este problema? Y estaba toda manifestada, ya empezaban a manifestarse los espíritus y se aquietaban, se manifestaban, se aquietaban. Y vi que en su espalda, su cabello estaba cubriendo un tatuaje. Y le dije: ¿puedo ver tu tatuaje? Y le removí el pelo. Y el tatuaje era una tumba, era una piedra, una tumba. Y decía: descansa en paz, y el nombre de una persona, una mujer. Y le digo: ¿quién es esta persona? ¿De quién es ese nombre? Y me dice: es la personalidad del espíritu que quiero que muera. Y le digo: ¿por qué quieres que ese espíritu muera? Y escúchame con mucha atención lo que te voy a decir. Satanás va a usar las cosas más insignificantes, las cosas más tontas, las cosas más absurdas, aún las cosas más ridículas que tú creas. Y le digo: a ver, explícame. Cuando yo nací, me dijo ella, mi madre me puso un nombre, pero a mi abuela no le gustaba ese nombre. Y mi abuela me puso el otro nombre. Entonces escúchame lo que te voy a decir. La palabra del Salmo 133 dice: Dios envía bendición, Dios ordena bendición donde hay armonía. La palabra armonía significa acuerdo, acorde, acuerdo. Cuando nosotros no nos ponemos de acuerdo con la palabra, no viene bendición, viene lo contrario. ¿Por qué? Porque Dios ordena la bendición donde hay un acuerdo, donde hay un acuerdo. Entonces, ella por muchos años estaba sufriendo de ese demonio. En México hay personas que tienen 3, 4 nombres. No sé si en su país tengan gente que tiene varios nombres. ¿Cómo entró este demonio en la vida de esta mujer? ¿Cómo entró ese espíritu inmundo en su vida? ¿Sabe por qué? Por la falta de acuerdo. Un desacuerdo trajo una maldición sobre su vida. Si tú me hubieras dicho esto: ay, pastor, está exagerando. Lo vivimos mi esposa y yo. Un desacuerdo activó el poder de las tinieblas. Como un acuerdo activa el poder de Dios. ¿Qué es lo que hace Satanás en las familias, en las iglesias? Levantar desacuerdos. Muchas veces los esposos no están de acuerdo. El esposo quiere una cosa, la esposa quiere otra. Dice la Biblia: Dios ordena la bendición donde hay un acuerdo. Ahora el problema es este: el esposo quiere estar bien, la esposa también quiere estar bien. El esposo defiende su punto de vista, la esposa defiende su punto de vista. Y le dice el esposo a la esposa: tú ponte de acuerdo conmigo. Y la esposa le dice: no, tú ponte de acuerdo conmigo. Y los dos están en desacuerdo. Ahora escúchame. Tu acuerdo es no lo que dice el esposo ni lo que dice el esposo. Tu acuerdo es lo que dice la palabra. ¿Qué dice la palabra? Ese es nuestro acuerdo. Hola. ¿Qué dice la Biblia? Ese es nuestro acuerdo.
Porque si tú te pones de acuerdo con lo que el Señor dice, y si tu esposo se pone de acuerdo con lo que el Señor te dice, ¿qué va a suceder? Vamos a avanzar, vamos a tener la bendición. ¿Cuántos quieren bendición? ¿Saben cuántos matrimonios se divorcian? ¿Y por qué se divorcian? Porque no hubo nunca un ¿qué? Un acuerdo. ¿Se da cuenta? El desacuerdo es un arma muy fuerte en la mano del enemigo. Póngase de acuerdo con la palabra. Póngase de acuerdo con el Señor. Y el Señor te va a bendecir. Nos va a bendecir. Ese espíritu se fue. Ya tiene más de un año que ese espíritu jamás se volvió a manifestar. Pero por años la atormentó. Una cosa tan sencilla, tan insignificante. El Señor nos dice, las pequeñas zorras echan a perder las grandes viñas. No son cosas grandes, son cosas insignificantes. Esposos, esposas, pónganse de acuerdo. Pónganse de acuerdo. Nosotros, Gabriel y yo, hemos aprendido, mi esposo y yo hemos aprendido a ponernos de acuerdo. Porque cuando la esposa no está de acuerdo y yo hago algo en desacuerdo, no viene bendición. No viene bendición. ¿Cuántos queremos que venga bendición a nuestras familias? Pongámonos de acuerdo con la palabra. Y si ustedes se ponen de acuerdo como iglesia a obedecer la palabra, a entender la palabra, Dios va a bendecirlos grandemente. Porque la gente lo que está buscando allá afuera no es la religión. Está buscando lo que perdieron. El hombre no perdió una religión. El hombre perdió un reino. Y el reino es gobierno. Con eso termino, porque estoy terminando. Isaías 9 dice la palabra. Y el gobierno de Dios sobre sus hombros. Hablando del Mesías, hablando del Señor. Si usted es creyente, usted representa un gobierno. Los veo muy serios o están muy ¿cómo se dice? Están muy concentrados en lo que estoy enseñando. Usted tiene autoridad. Dilo conmigo, yo tengo autoridad. Yo represento un gobierno. Yo represento el reino de mi Padre. Si usted lo cree, si usted lo vive, usted va a ser el más sorprendido. Amén. Si tu papá no te ha dado un espíritu de temor, que no continúe en ti. Vamos a orar. Vamos a creer que el Señor va a libertar de todo temor. Pero la primera etapa para una liberación es reconocimiento. ¿Qué reconoces? Reconocer es decir, yo tengo este problema. Y segundo es estar dispuesto para servir. ¿Qué significa estar dispuesto para ser libre? Tomar la autoridad, el gobierno que papá te ha dado. Los generales, ¿dónde tienen las estrellas? Los capitanes, ¿dónde tienen las barras?
es muy diferente. Ahora que regresé de México para Toronto, el jueves pasado, me vine a la cabina de pilotos. Uno de mis hijos espirituales es capitán de una compañía de México. Y como él es el capitán, yo no me puedo venir, él tiene derecho. Me invitó a la cabina y volé en la cabina con él. Y volar en la cabina de pilotos es muy diferente a volar allá como pasajero, porque estás viendo todo lo que se mueve, todos los botones. Y le decía, ¿y este botoncito para qué? Y este botoncito, es un montón de botones por donde quiera. Pero es impresionante. Y cuando va volando el avión y cuando lo va a aterrizar, cuando vas viendo cómo, todo es impresionante. Pero sobre todo ves la autoridad. La autoridad. Cuando tú dices, ¿y quién soy yo? Es lo que el enemigo te quiere hacer entender. ¿Y tú quién eres? ¿No ves? Tengo gobierno, tengo autoridad, tengo un reino. Amén. ¿Me podemos poner de pie, por favor? Bueno, ¿cuántos están entendiendo? ¿Cuántos quieren recibir? Bueno, vamos a hacer, tú sabes que el espacio que usamos es el espacio de aquí. Entonces, si quieres recibir, ven aquí al frente. Ven, te invito a estar aquí al frente. Sí, haz una línea y